repasando la actualidad sobre la situación, precisamente la evolución de esta pandemia del COVID-19, con la presidenta del sindicato CESIF en la Comunidad Valenciana, Alicia Torres. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues aquí seguimos, al pie del cañón, tratando de analizar toda esta actualidad. Primera pregunta obligatoria. Parece que desciende la presión sobre nuestros hospitales, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, respecto al tema de las UCIs y también de ingresos generalizados, pero algunos expertos en epidemiología nos advierten de que la salida hoy en la Comunidad Valenciana y ayer ya, por ejemplo, en Madrid, puede suponer un repunte de casos de cara a las próximas 2 semanas. Todo este escenario, ¿cómo lo estáis contemplando desde CESIF? Pues efectivamente se confirma una menor presión asistencial, pero no hay que relajarse precisamente por lo que acaba de comentar, porque esta salida de nuevo a la actividad laboral, pues si no hay las medidas de protección adecuadas y se guardan todos los criterios de seguridad necesarios, pues puede suponer un repunte de nuevo de contagios. En ese sentido, para nosotros es muy importante y sigue siéndolo el tema de la necesaria protección de la seguridad y salud de los trabajadores, de los que son actividades esenciales, por supuesto, pero de todos aquellos que no son esenciales y que hoy se incorporan después de este permiso retribuido y recuperable, pues que tengan las medidas de seguridad necesarias para evitar esos posibles contagios que puedan suponer otra vez un repunte del número de enfermos, claro. Alicia, estamos viendo las cifras uno tras otro, un día tras otro, y sobre todo a nivel de contagiados, y realmente es que ponen los pelos de punta. No obviamente por la evolución de la epidemia, que no lo vamos a descubrir ahora, sino por el contagio entre el personal sanitario. Somos el país del mundo con mayor tasa de personal profesional contagiado. Sobre todo hablan algunos sindicatos también médicos, destacáis que ojo, si viene otro nuevo rebrote, porque claro, los efectivos ya van siendo diezmados, dado la evolución y el azote de la pandemia. Yo no sé qué se puede hacer ya para tratar de corregir esta situación tan adversa y por qué narices, a pesar de escuchar de que llegan y llegan aviones, al final no acaba de proveer este tipo de material concretamente a los hospitales. Pues efectivamente, a día de hoy ya son 1.477 los contagiados, los profesionales sanitarios contagiados, y más de 2.000 los aislados o en cuarentena. Estos son cifras que son muy altas y que lo que nosotros hemos pedido desde el principio han sido, como bien sabéis, la necesidad de dotar a todo este personal del material de protección necesario. Pero hemos visto que han pasado 3 semanas, las 3 primeras de la crisis, en las que nos hemos visto desamparados y desprotegidos. Y esto ya ha pasado y no podemos volver para atrás, pero lo que sí pedimos ahora es que se generalicen los test para comprobar si ese personal aislado o en cuarentena está contagiado o no. Entendemos que si hay esos test masivos que nos dicen que ya están en nuestra comunidad, ¿por qué no se pasan esos test al personal sanitario, a los profesionales sanitarios, que son los primeros que tienen que estar bien para poder atender al resto de la ciudadanía? Pues esos test en sanidad todavía no vemos que sean tan masivos ni que se hayan pasado a todo ese personal que sigue aislado o en cuarentena. Por tanto, primero falta de protección y ahora falta de test, o que se generalicen esos test en sanidad, en el profesional sanitario, para que se pueda constatar si existe o no la enfermedad y ese personal, en el caso de que no esté contagiado, pueda volver a su puesto de trabajo. Por tanto, hoy aún la demanda más precisa es la generalización de esos test entre los profesionales sanitarios. Esa es nuestra demanda fundamental hoy. Bueno, parece que eso poco a poco va llegando, al menos en teoría, pero esto es la teoría, insisto. Sí, exacto. Nosotros oímos que, esta noche parece que ha llegado otro avión con muchas toneladas de material, pero como no tenemos una concreción exacta de dónde va ese material destinado, sí que nos dicen pues que se asignan unas cantidades fijas a cada provincia y luego en función de las necesidades de cada departamento, pero un número exacto para saber cómo se distribuye esos test o ese material de protección no lo tenemos en concreto. Sí tenemos los números globales, y los números globales lo que indican es que todavía el número de contagiados, el número de personal sanitario o profesionales sanitarios aislados es muy alto, muy elevado. Por tanto, los test aún no han llegado a hacer su función, que es determinar si esos 2.000 profesionales sanitarios que están en cuarentena pueden salir o no a trabajar. Bueno, yo insisto en esta cuestión no solo por parte del personal sanitario, que obviamente es vuestra principal preocupación, sino también para la gente en general. Es decir, porque hoy hemos lanzado a la calle a un número muy importante de trabajadores en la Comunidad Valenciana, ayer ya en Madrid y en otras comunidades autónomas,
pero no sabemos nada, no sabemos quién es inmune, quién no es inmune, quién de alguna forma puede ser contagioso, quién no. Entonces, a mí me resulta muy difícil, francamente, el poder controlar una epidemia de esta manera. Alicia, otra cuestión al respecto. El diálogo con la Generalitat, con el Consejo, ¿os habéis quejado de la falta de establecer reuniones más o menos periódicas dentro de la gravedad y, lógicamente, de la evolución de la situación? ¿Cómo es vuestra relación ahora mismo con el Departamento de Sanidad de Ana Barceló y si hay prevista alguna reunión próximamente? Pues la última reunión fue una reunión informativa la semana pasada, no formalmente una mesa sectorial, pero sí una reunión informativa en la que se expusieron las cuestiones que la Consellería había trasladado también a la opinión pública en esas ruedas de prensa que va dando la consellera, y se hizo un poquito más de detalle de cómo han sido las contrataciones, se nos informó de una serie de cuestiones. Eso fue la semana pasada, pero desde el día 20 de marzo estábamos sin ninguna reunión. Es decir, un poco la presión que hemos ejercido de falta de información, pues al final provocó que la semana pasada se hubiera esa reunión informativa, donde también nosotros pues aprovechamos para reivindicar el gran trabajo que están haciendo los profesionales sanitarios y que ese trabajo, cuando acabe toda esta crisis, se vea compensado de alguna manera, porque es cierto que los profesionales sanitarios están en primera línea dándolo todo, y esto requerirá que cuando pase todo esto se analice también ese trabajo y se compense de alguna forma. Y en ese sentido también ya empezamos a hablar, aunque no estamos todavía en situación de poder hablar de la poscrisis, pero sí empezamos a esbozar alguna cuestión que será importante después en cuanto a descansos, en cuanto a permisos, en cuanto a compensar ese exceso de trabajo que ahora se ha tenido. Y bueno, ya sí que hubo esa primera reunión la semana pasada y esperamos que no se demoren tanto, no pase tantos días sin tener una información más concreta, que es la que creo que nos corresponde como representantes de los trabajadores. Claro, y sobre todo varias cuestiones, es decir, por una parte también ver ese personal que ya está en activo, que lógicamente necesita una tregua, pero hay que también contemplar otros escenarios, porque ¿qué pasa si se puede producir? Ojalá no pase, pero ¿y si tenemos un rebrote debido a que hay más actividad otra vez a nivel empresarial? Es decir, ¿con qué escenario trabajamos a nivel de proveer de este tipo de personal, no solo ya los centros hospitalarios existentes, sino también respecto a estos hospitales de campaña, que no conocemos muchos detalles, que parece que van a entrar en servicio, pero bueno, nos decía anteriormente Isabel Bonich también que le generaba muchas dudas este modelo, y aunque se pongan en marcha, como ha pasado por ejemplo con IFEMA en Madrid, evidentemente necesitarían de este personal sanitario para poder atender a los enfermos. Pues esa es una de las cuestiones que nosotros tampoco tenemos clara, cómo se va a dotar a esos hospitales de campaña del personal necesario, porque tampoco se nos ha explicado. Entonces, bueno, yo también, por las noticias que van llegando este fin de semana, vemos que esos hospitales prácticamente parece ser que están preparados, pero no se nos ha explicado cómo va a ser la dotación de esos hospitales de campaña. Entiendo que se nos comentará, y en el momento tengamos la información pues la trasladaremos, pero vamos, de momento no tenemos noticia de cómo va a ser la dotación en cuanto a personal de esos hospitales de campaña. Bueno, y una última cuestión, Alicia, en clave de educación, ¿qué pasa? Al final, ¿vamos a tener fin o no del curso? Al final se va a hacer de manera telemática. También, ¿qué pretende o qué quiere hacer el gobierno valenciano a este respecto? Bueno, todavía no, es un poco la incertidumbre de saber qué va a pasar. O sea, no sabemos todavía con exactitud si va a haber vuelta presencial del curso. Lo que sí hemos pedido, que ningún alumno se quede atrás, ni tampoco los docentes, que la Consellería dote de medios a todos, alumnos y a docentes, para que en el caso de que no pueda volverse o hacerse esa vuelta a la enseñanza presencial, pues los alumnos puedan por lo menos tener un nivel adecuado en cuanto al seguimiento de las clases, y los profesores puedan impartir esas clases sin tener que utilizar en muchos casos sus medios propios, y que se preocupe la Consellería en dotar a tanto alumnos como a docentes de los medios necesarios. Hemos oído lo de las famosas tablets, pues esperemos que vayan llegando y que a la gente se le dé la conexión suficiente para poder atender esas clases en la medida de lo posible online, en la medida de que nadie, pues como dicen bien, se quede atrás en esta crisis que va a suponer una emergencia social y económica con posterioridad muy grave y de primera magnitud. Ay, ojalá nadie se quede atrás. Ya veremos. Ojalá. Yo es que soy bastante escéptico. Va a ser muy complicado, pero todo deriva de la falta de anticipación, previsión y reacción. Yo creo que eso ha sido, hoy ya es notorio, es decir, nadie puede negar que hubo una falta de anticipación, de previsión y de reacción, y eso va
desgraciadamente ya es una crisis sanitaria gravísima y va a suponer una crisis económica y social muy grave. Eso se ve ya bastante claramente. De un calado que solo iremos descubriendo con el paso del tiempo, como efectivamente. Todo. Porque ahora, como es normal, estamos inmersos en plena crisis, es más difícil contemplarlo todo con la perspectiva que determinadas cosas requieren, pero lo cierto es que el panorama y el escenario es muy complicado. Alicia, muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Gracias a vosotros, hasta la próxima. Gracias, hasta ahora.